Gracias porque me acompañas. Vamos a hacer la planta de conjunto. Vamos a trazar un rectángulo a partir del origen y lo vamos a hacer en este caso de 285,300. Para esto la configuración que tenemos aquí en Windows Model Info está en sistema decimal en metros. Ahora vamos a trazar una línea de esta esquina a la otra esquina del predio. Seleccionamos y le vamos a dar clic derecho. Aquí aparece un menú. Yo lo tengo en la versión en inglés y aquí dice dividir, divide. Le doy clic y tengo esta opción de poder hacer segmentos en la línea. Si me muevo, solamente con desplazarme me va haciendo los ajustes, pero también tengo la opción de hacerlo por esta vía. Ahí por ejemplo está en 3 y ya tengo mis segmentos. Entonces lo pongo en 3, ahí puedo presionar el número 3 también, enter. Entonces ahorita ya tengo unos segmentos. Si por ejemplo selecciono este, es exactamente una tercera parte. Ahora vamos a trazar un círculo. Les recuerdo, para los círculos, si nosotros trazamos un círculo así, por default nos va a dar un número en esta esquina. Ahorita lo van a ver. Yo ya lo había configurado, entonces me da el número 100. Pero ustedes si trazan aquí círculo, puede ser que les aparezca en vez de 100 aquí el número 24. Cámbienlo a 100 y luego le dan enter antes de trazar el círculo. Yo me pongo en esta parte y voy a trazar un círculo de 20 de radio y me sale el círculo como quiero. Ahora si vuelvo a presionar la letra C, ya me aparece aquí en 100. Si por decir yo aquí lo cambio a 200 y le doy enter, este círculo va a ser más definido. Pero vamos a ver de nuevo. Si aquí le doy 24, que es el que sale normalmente, y le doy enter, le doy clic y en realidad me puede salir un círculo como polígono con muchos lados. Bueno, vamos a trazar de nuevo. Le damos C, con 100 es suficiente, enter. Me voy a esta esquina y entonces vamos a trazar un círculo con un radio de 35 y de este mismo centro vamos a trazar otro círculo con un radio de 27. Ahora, con esto ya vamos a iniciar nuestra composición. Vamos a ir eliminando algunos excesos. Esto no me va a ser útil, lo voy a ir eliminando. Todas estas líneas. Digamos que esta es la esquina del predio y entonces aquí tenemos un pequeño aparcadero. Ahora vamos a estar dibujando casi todo en 2D. Les recomiendo estar guardando constantemente. Recuerden que Sketch es una interfaz pensada más para 3D y aquí en donde dice las vistas estándar nos vamos a la vista top y además lo vamos a cambiar a una proyección paralela. Por default está en perspectiva. Pueden seguir guardando. Les recomiendo que guarden más de lo habitual porque vamos a estar trabajando bastante en 2D para este video en particular. Ahora vamos a hacer algunos elementos aquí afuera antes de posicionarlos en la parte que va en el terreno. Entonces vamos a hacer un rectángulo de 5,2.4. Esto que acabamos de hacer es uno de los cajones de estacionamiento. Entonces le vamos a dar, yo tecleo con la letra Q, pero es la herramienta de rotar. Le doy clic y lo voy a rotar a 45 grados. Ahora, esta es la forma en que les sugiero que tracen los cajones. Voy a seleccionar uno, pongo la herramienta de mover, le doy clic, lo muevo y presiono control para hacer una copia. Entonces vamos a ponerla a determinada distancia y vamos a trazar una línea de este tipo y entonces ya lo único que hacemos es mover de aquí a esta parte. Podemos hacer el mismo proceso, mover,
clic, presionamos control, asegúrense que se direccionen perpendicularmente, en este caso en el mismo eje que es el de color verde, y le damos clic, y lo mismo, trazo una línea y los muevo a esa línea, y así me van quedando los cajones. Voy a hacer 9 cajones, entonces mover, clic, presiono control, asegurándome de que se ilumine el color verde en este caso, trazo una línea de aquí, selecciono y muevo de este punto a este punto, 2, 4, 6, 8, ya nada más me falta uno, mover, control, para que sea una copia, y trazo una línea, selecciono y muevo de este punto, y ya tenemos toda una hilera. Recuerden estar guardando constantemente. Va a llegar un momento en que el dibujo se va a hacer complejo y puede ser que el programa se apague. Vamos a seleccionar y vamos a hacer una copia, igual, mover, clic, control, y ahora vamos a espejearlo. Lo vamos a seleccionar con la herramienta de escalar, que en este caso por teclado es S, damos clic en este y observamos en la parte de abajo a la izquierda hasta que sea -1 para que quede exactamente de la medida y quede espejeado. En este caso la distancia que vamos a dejar entre los cajones es de 4 metros. Lo vamos a dejar bastante holgado para que se estacionen con comodidad, y ya nada más movemos a esta línea y tenemos nuestra primer hilada de cajones, y le vamos a dar guardar. Entonces vamos a estar guardando constantemente. Vamos a seleccionar esto y vamos a hacer, este proceso es sencillo, vamos a estar haciendo copias y las vamos a poner a 4. Vamos a hacer de una vez todos los estacionamientos, son únicamente 3 estacionamientos, y vamos a hacer una copia más, igual le damos aquí 4, aquí ya tenemos 3 hileras. Vamos a agregar una más, vamos a unirlas. No tiene caso que haya circulación en este espacio. Aquí se van generando los espacios para la vegetación. De esta podemos hacer una copia más. Recuerden, es mover, control, y se genera la copia. Igual le damos aquí 4. Ya tenemos aquí 3 y vamos a hacer una adicional. Esta sí la voy a espejear. Control, S de escalar. Recuerden que aquí en la parte de abajo se debe ver -1. Vamos a moverla. La seleccionamos, la movemos para dejarla exactamente a 4. Aquí le damos 4. Seleccionamos. Básicamente son copias esta parte. Y
y tenemos nuestro primer estacionamiento. Ahora vamos a hacer una copia de todo esto, porque no van a ser exactamente igual todos. De aquí vamos a hacer una línea de 5. Ahora, ya aquí depende de su forma de dibujo. A lo mejor a mí me agrada agrupar esto. Voy a procurar hacer un rectángulo. Que me abarque únicamente los cajones. Y aquí vamos a trazar una línea. Y podemos ir borrando los excedentes. Aquí no llego hasta el borde, entonces la verdad le voy a dar control Z. Si quiero que me quede exactamente el área nada más de los cajones, porque voy a hacer unas copias de esto. Ahí está. Entonces vamos más bien a ir cerrando. Podemos ir borrando todos los excedentes. Recuerden mucho trabajar con el video del Outliner, que los invitamos a verlo para que tengan más orden. A veces los tutoriales procuramos que sean de utilidad para todos y trabajamos de diferente forma, pero sí les recomiendo mejor ir agrupando todas las entidades para que tengan que detallar lo menos posible. Entonces voy a ir eliminando todos estos excedentes. Que en este caso son las líneas. Y ahí tenemos ya nuestro cajón. Estos excedentes los pueden dejar ya como ustedes prefieran que vaya quedando. Bueno, este es el primer estacionamiento. De hecho, este lo vamos a ubicar en esta esquina. En este caso no lo voy a agrupar, lo voy a ubicar de una vez, porque el plano me va a servir como plantilla para todo el diseño, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos el primer estacionamiento. Ya pueden ir con el avance del proyecto irlo guardando, pero pueden también realizar copias. Entonces aquí tengo esta otra base, el otro es muy parecido. Vamos a hacer una copia más porque son 3 estacionamientos. Los 5 nada más es para la circulación. Todavía se tiene que hacer una barda perimetral. Yo nada más me estoy limitando a la parte interna de la composición. Entonces aquí igual le damos
5 nada más para ver hasta dónde va a llegar el rectángulo para la circulación. Y de nuevo puedo trazar mi rectángulo, o puedo hacer, en este caso lo vamos a hacer vía perímetro. Como ustedes prefieran dibujarlo. Ese únicamente va a llegar hasta esta parte. Igual voy borrando los excedentes, como ustedes prefieran dibujarlo. Si se fijan, son copias de los mismos cajones. Y ya tenemos nuestro segundo estacionamiento. Igual estos excedentes es indistinto si los quieren borrar. De momento todavía estamos trabajando sin grupos. Este va a ir de este lado. Lo vamos a rotar. Y guardamos. Finalmente, el último de los estacionamientos. Que van a quedar 3 pares y el del otro lado, este lo eliminamos. Igual le vamos a seguir dejando la circulación de 5. Y ya como prefieran dibujarlo. Y podemos ir borrando los excedentes, tal como lo hicimos en las anteriores. Y continuamos guardando. Este estacionamiento va a estar posicionado en este lado. Pero este aún no lo vamos a colocar. Ahora vamos a ir trazando la planta, nada más el espacio del área de uno de los edificios. Vamos a hacer un rectángulo de 23,14 y este lo vamos a rotar a 35 grados. Van a estar más bien de este lado, en esta zona. Si por ejemplo ahorita que moví esto, recuerden, pues ustedes pueden trabajar como se acomoden, pero lo pueden estar reposicionando. Ahora voy a hacer un rectángulo, en este caso de 63,67. voy a verificar la medida. 67 de este lado está bien. Vamos a hacer algo parecido que los cajones para ubicar algunos de los edificios. Es algo muy parecido. Aquí le voy a dejar 5. Recuerden que estas son volumetrías, entonces realmente como tal, por decir
De hecho podemos seguir la misma metodología que hicimos con el estacionamiento. Si por ejemplo aquí trazamos una línea de 5, que es la distancia a la que quiero que queden, seleccionamos y podemos mover, nada más que aquí no lo queremos dejar exactamente pegados como en los cajones, entonces debemos de dejarlo a la distancia que marcamos. Por ejemplo o podemos ir haciendo copias adicionales. Por ejemplo lo podemos mover de esta parte con control, así, y ya quedan los 3 edificios. Esta es la posición que van a tener los edificios. Ahora los voy a seleccionar y quiero que queden a esta altura. En este caso el trazo que hice fue de este lado hasta acá, 63, pero tengo este excedente, entonces yo prefiero que los 63 sean a partir de aquí, aunque trace otro rectángulo. Todos los excedentes pues los vamos borrando, realmente estos son los que se van dando. Entonces aquí, como ustedes prefieran dibujar, también sabemos que hay muchos que ya tienen un nivel de expertos en el trazo. Ahora vamos a hacer esto y ahora sí, ya nada más quito los excedentes. Ya tenemos la distribución de 3 edificios. Van a ser 4 edificios porque vamos a dejar una pequeña plaza para los mismos. Aquí vemos un detalle de una imperfección. Y ya la detallamos. Y recuerden estar guardando. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es que lo vamos a alinear. Vamos a hacer una copia para tener un respaldo por cualquier cosa. Lo podemos mover directamente acá, pero obviamente como todavía no tenemos grupos, no está agrupado nada. Aquí tal vez sí ya me convenga hacer un primer grupo para que no me destruya la forma. Entonces vamos a hacer un primer grupo nada más con esa finalidad. Los podemos explotar en cualquier momento. Y es porque esta línea es mi eje de composición, entonces no quiero en este momento que se modifique. Lo rotamos y lo vamos a ir moviendo. Ahí está. Podemos explotar este grupo, pero lo mismo vamos a hacer con el estacionamiento, que sí lo tenemos que modificar. Entonces vamos a moverlo. Voy a hacer igual una copia por cualquier cosa, prefiero tener un respaldo. De hecho lo vamos a hacer también grupo.
Ya que está como grupo, lo acomodo. Y lo alineo. Ahora aquí ya me salí del predio, nada más el estacionamiento lo tengo que modificar. Entonces aquí vamos a explotar este grupo y vamos a eliminar el excedente. Como el otro es grupo, no me lo acepta como línea, por eso tras esta línea adicional pues la puedo borrar. Y ahí queda otro de los estacionamientos. Ahora, para seguir con los trazos, estos pues ya los puedo eliminar. Y nada más recordemos que ahorita están como grupos, puedo desagruparlos más adelante porque me van a seguir siendo de utilidad estas líneas. Entonces vamos a hacer otro círculo. Y este le vamos a dar 50. Y vamos a hacer otro de 53. Solo que como este es grupo no me acepta esta línea. Entonces aquí tengo dos opciones, desagruparlo o trazar de nuevo la línea. Todavía no lo quiero desagrupar, entonces voy a trazar de nuevo la línea. Quiero eliminar estos excedentes. Ahora vamos a hacer algunos espacios rectangulares. Vamos a hacer un rectángulo a partir del centro de 100,100. Este es realmente un rectángulo. De hecho quiero que siga en el centro, entonces prefiero eliminar esta parte. Y lo mismo, como tenemos aquí todavía como grupo, debo de trazar la línea para que me la recorte. No está respondiendo como una línea tal cual. Y lo mismo puede ser con este círculo. Aquí ya ustedes determinan cómo prefieren dibujar. A mí sí me gusta apoyarme de los trazos. Y pueden irlos eliminando también. Esta es una de las plazas. Acá va a estar otro de los elementos. Y acá vamos a hacer una más. Vamos a hacer un rectángulo de 70 por 90. Este es el área que quiero para lo que sería un invernadero. Es una pequeña área ahí que puede ser para cultivo. Vamos a hacer con F se puede trazar en inglés es folding de 10. Esta la voy a eliminar, nada más la quiero ahorita de guía. La voy a mover porque esta va a estar exactamente aquí. Pero estos los puedo eliminar, solo son de guía. Y finalmente otro igual, que en este caso le doy 10 hacia adentro. Este es el área que va a estar destinada para un invernadero. Ahora, como vamos a hacer trabajos de jardinería, porque esta parte de aquí es un lago y luego viene un área de jardín, entonces vamos a, en este caso las curvas de círculos o parciales de círculos no me van a ser útiles para todos los diseños de los jardines. Entonces vamos a hacer rápido y sirve que también es en este caso el bonus del video. Vamos a hacer una sección áurea, vamos a seguir guardando por cualquier cosa. Vamos a hacer un rectángulo, en este caso de 100,100, y vamos a hacer un círculo a partir del centro
Bueno, ustedes seguramente ya han manejado la sección áurea, si son arquitectos, diseñadores. Le damos C de Center. Aquí acuérdense, el centro del círculo está dando 24, entonces le tengo que dar, en este caso le voy a dar un poco más de precisión, le voy a dar 200, Enter, y ahora sí empiezo a trazar mi círculo. Vamos a trazar una línea. Voy a tratar de hacerlo rápido para que no sea tema del tutorial como tal, y es porque voy a requerir otro tipo de curvas que no me las va a resolver un círculo parcial. Y la curva derivada de una áurea me puede ser útil. Ahorita estoy trazando los círculos para hacer mi trama áurea, digamos. Obviamente voy eliminando todos estos excedentes. No voy a usar la sección áurea como tal para armonizar como la composición, solamente la voy a utilizar para lo que es jardinería, para practicidad del video. Recuerden que estos videos como tal son únicamente con la finalidad de temas de dibujo. Sin embargo, pues si les llega a ser de utilidad para sus composiciones algo de esto, pues siempre está la opción de investigar más los temas. Bueno, con eso es suficiente. Entonces vamos a hacer un arco. Utilicemos este arco de aquí, el que dice Pi. Le damos clic aquí y así vamos haciendo nuestros trazos. Clic, clic, nuestros trazos, clic en esta esquina, aquí, trazos, aquí, aquí, trazo, aquí, y así vamos trazando nuestro espiral áureo. Esta nos va a servir para los arcos. Le damos mover, voy a copiarlo, con control se hace la copia, y a este ya le puedo eliminar todas las partes. Yo lo único que voy a utilizar de momento va a ser el arco para lo que es la jardinería. Bueno, aquí borro este porque este ya no es parte del arco. Lo puedo hacer más grande y le damos guardar. Ahora esta espiral áurea la vamos a copiar, igual puede ser moviéndolo, y la voy a posicionar a partir de este centro que me está detectando al centro del círculo, que también es la parte final de la línea, depende cómo quedó agrupado. Ahora vamos a moverla, pero igual con la misma metodología de control, o incluso la podemos rotar. De hecho aquí le voy a dar la Q. Cuando se rota también se genera una copia. Vamos a darle aquí. Si empiezo a rotar la I me deforma, pero si presiono control me hace una copia. Yo voy a tratar de alinear esta copia con esta parte de abajo. ¿Se alcanza a ver? Que en realidad también estoy haciéndolo prácticamente a 45 grados. Y le doy clic. Ahora ya tengo mis ejes de trazo, justo como los quería. Estos me van a generar algunos detalles de jardinería y algunas veredas. También aquí, por ejemplo, puedo ir eliminando los excedentes y nada más me quedo con la parte que me interesa. Entonces todas estas secciones realmente no las voy a necesitar de momento.
Aquí tal vez tenga que trazar un círculo, voy viendo cuáles me son útiles y cuáles no. Esta me puede ser útil. Esta por supuesto, porque esta es la del lago. Esta la voy a ir cerrando. Quito este excedente. Recuerden, como todavía está agrupado y así lo quiero conservar por un momento aún, tengo que trazar las líneas para que me lo reconozca como tal. Aquí voy a hacer un círculo, pero igual recuerden que aquí me puede dar ya 24, entonces le voy a dar 200. Para eliminar estos excedentes de la parte central de la composición. Justo en este punto voy a trazar un rectángulo donde esta parte para mí es un excedente. Solamente elimino las líneas que y completo aquellas que quedaron abiertas. En esta parte sí me funciona porque aquí va a haber elementos de jardinería y ya tengo mi trazo principal. Por ejemplo, aquí no me está reconociendo, pero en el momento que explote ya voy a poder hacer algunos trazos distintos. Continúan guardando. Ahora vamos a detallar un poco las áreas de los estacionamientos. Por ejemplo, aquí quiero trazar alguna curvatura para que continúe la circulación. Entonces vamos a poner un círculo al centro y lo mismo vamos a hacer acá. De hecho podemos copiar este podría ser hasta aquí. Ahí por ejemplo. Se puede ir detallando mucho más. Por el tiempo del video, ya ahorita llevamos un avance significativo. Este video en particular se hizo porque en realidad habíamos comentado en algún momento que íbamos a dar continuidad a este proyecto en particular. Entonces, bueno, aquí tenemos ya la curva, estos nos resultan excedentes. Vamos a seleccionar, como esto está agrupado, aquí tal vez sí ya me conviene explotarlo. Si ustedes lo consideran, pueden hacer una copia. Aquí le doy explode de respaldo. Si por alguna razón lo consideran, y obviamente hay que detallar todos estos elementos, quitando los excesos. Este mismo tratamiento le vamos a dar a los demás estacionamientos para que se me genere aquí la curva. Bueno, ahora, y lo mismo vamos a hacer con este. Para continuar con el video, vamos a dejarlo en el trazo general. Todavía vamos a ubicar más cosas, que básicamente ya es con geometría rectangular, ya no es tanto detalle. Hemos tenido una carga de trabajo en el despacho y entonces ahorita tenemos que frenar un poquito la continuidad, pero el compromiso que vamos a hacer es que vamos a seguir con este, salvo que tuviéramos alguna eventualidad de trabajo, haríamos otro video, pero ahorita vamos a seguir con esto. No va a ser inmediato, probablemente sea en 1 o 2 semanas, pero bueno, vamos a darle un poquito de detalle a esto para que vayan imaginándolo mejor. Entonces aquí vamos a cambiarlo a la vista perspectiva, y por ejemplo este que va a ser el lago,
Si le doy aquí, en este caso F, y le voy a dar 0.5, y aquí puedo generar un lago. Este le voy a dar 3 metros de profundidad. De hecho le voy a dar otros 2 metros, porque en este lago va a haber patos principalmente. Ahora, por ejemplo, aquí que va a ser en este caso el área de cultivo, que viene siendo realmente un invernadero, pues también lo vamos a ir detallando. Por ejemplo, de cómo se explotó. Ahorita me está reconociendo ahí 2 geometrías, entonces le voy a dar el rectángulo exactamente de aquí. Esto seguramente tiene que ver con el desnivel, pero podemos hacer escalinatas. Por ejemplo, en esta parte de aquí lo voy a hacer mejor. Le voy a dar 1 metro. A esta también le voy a dar 1 metro. Y voy a hacer uno más. De 0.5. Ok. Este ya me hizo una geometría destructiva. Entonces le voy a dar control Z. Y más bien esto tenemos que ir analizando las formas que se van generando, como en cualquier dibujo de sketch. Y seguramente todas las esquinas pueden tener un detalle de ese tipo. Esto pasa cuando las geometrías no son tan regulares, y principalmente por los ángulos. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo dar una elevación de 0.5, ya está una elevación de 0.25. .25. Ya sobre estas plataformas puedo ir colocando los edificios. En estas secciones donde van a ir los edificios, en esta sección va a quedar para uso de hotelería. Es un hotel para visitas, y acá va a estar un área cultural y de cafetería, aunque también va a haber una cafetería más informal cerca del lago. Todavía falta toda la composición de jardinería, va a haber árboles, arbustos, pero vamos a hacer un poquito el ejemplo. Por ejemplo, este va a corresponder con este de acá, pero vámonos tantito a la planta. Aquí ya estoy en la vista de planta. Antes de continuar voy a agrupar esto de nuevo, porque ya lo había explotado. Make group para este ejemplo final. Con esto ya se van a dar mucha idea de lo demás. Ahí está en perspectiva, entonces ya nada más lo muevo. Vamos a hacer copias de esto. Les vuelvo a comentar que son volumetrías, y esto fue concebido desde un principio como un anteproyecto. Entonces todavía vamos a pulir esto. No sé si se haga video como tal, pero sí se van a hacer correcciones por funcionalidad en general. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden dar mucha idea ya de cómo va a ir quedando esto. Se pueden dar bastante idea. O sea, por ejemplo, aquí son las torres. Acá está aquí vimos en este otro archivo. Aquí tenemos los que se habían hecho en el tutorial. Ahorita lo estoy haciendo con control C y control V.
las inserciones. Este, por ejemplo, en realidad va a ser más grande, va a ser una escala más grande, pero bueno, ahí se alcanza a ver. Este va a estar en esta zona, y por acá que podemos trazar un rectángulo. Le voy a dar ahorita otro número porque nada más la idea es que vayan imaginando un poco cómo va a quedar esto. Pero bueno, con esto también ya estamos cumpliendo el compromiso que había quedado pendiente. Espero comprendan un poco el tema. Lo que pasa es que también estamos dependiendo de la interacción que hay en los grupos y en general en las redes. Este, por ejemplo, este no es necesariamente como se terminó, todavía hay pérgolas y cosas así, pero por decir, este va a quedar en una zona cercana de acá. Entonces ya se van dando mucha idea, ya con los desniveles. Les decía que en esta parte también va a haber algunas escalinatas. Las medidas ahorita no son válidas, nada más estoy haciendo una representación. Y bueno, ya se van imaginando. Espero que les haya gustado. Tal vez ponga algunas notas en la descripción del video. Si les agradó, denle like. Y en realidad este sí fue hecho. Ya tenía un tiempo que no hacíamos tutoriales de Sketch. No estábamos totalmente frescos del tema, pero me está gustando bastante. Espero que ustedes también. Y bueno, seguimos adelante. Gracias y hasta la próxima.